Ya, buenos días, arquitecto, compañeras y compañeros. Nuestro grupo va a hablar sobre las propiedades de compresión y tensión del hormigón. En la compresión. Bueno, la compresión en sí, la resistencia a la compresión del hormigón es una propiedad mecánica fundamental que mide la capacidad del material para soportar cargas aplicadas en dirección opuesta a su eje longitudinal. Esta propiedad es fundamental en la ingeniería estructural, ya que garantiza la estabilidad y durabilidad de las estructuras construidas con este material. La medición de la resistencia a la compresión se realiza a través de ensayos específicos, los cuales determinan la capacidad del hormigón para soportar cargas compresivas sin sufrir fallos significativos. Un ejemplo de este es el ensayo del cilindro. Siguiente. Resistencia a la compresión, efecto de fases componentes. Tenemos tres, que es la pasta, es la fase aglutinante que confiere la integridad del material y ocupa entre el 30 y el 35% del volumen. El agregado contribuye a la resistencia mecánica del material, aporta el control de la estabilidad volumétrica y controla la propagación de fisuras en la pasta, ocupa entre el 70 y 65% del volumen. Y la interfase pasta agregado, zona de mayor debilidad, controla el mecanismo de iniciación y propagación de fisuras, tiene un efecto importante en el comportamiento no lineal y la resistencia del material. Ya, el ensayo de resistencia a la compresión es una prueba diseñada para evaluar la capacidad de un material para soportar cargas aplicadas en dirección axial, es decir, a lo largo de su eje principal. El procedimiento típico implica aplicar gradualmente una carga axial al material hasta que este fallo se deforme de forma significativa. Durante el ensayo se mide la fuerza aplicada y la deformación resultante del material. Como vemos en la imagen de la derecha, la fórmula de la resistencia a la compresión es la carga máxima sobre el área del promedio del cilindro. En este ensayo, la resistencia a la compresión se define como el promedio de resistencia obtenida de los cilindros fallados a la misma edad. Deben usarse como mínimo 2 cilindros de 15 centímetros de diámetro con 30 de altura, o también mínimo 3 cilindros de 10 centímetros de diámetro con 20 centímetros de altura. Si bien se pueden fallar los cilindros a cualquier edad, en todos los casos la verificación de la conformidad con la resistencia específica se hace a la edad especificada por el diseñador. Seguidamente de esto tenemos algunas preguntas acerca de las pruebas o ensayos de resistencia a la compresión. ¿Cuál es la prueba de resistencia a la compresión? Que es cuando se necesita probar la capacidad de carga y la resistencia del concreto, las pruebas de resistencia a la compresión son la solución ideal. ¿Por qué son tan esenciales las pruebas de resistencia a la compresión para el hormigón? Las pruebas de resistencia a la compresión son esenciales para determinar la capacidad del hormigón para soportar una carga y determinar en qué punto experimentaría una falla. En ningún proyecto de ingeniería civil o de construcción podría despegar sin garantías de que el hormigón utilizado estará a la altura de la tarea a realizarse. Probar periódicamente la resistencia a la compresión del hormigón mientras está en el sitio también puede usarse como un indicador útil de que también se está ejerciendo el control de calidad en el sitio. En las pruebas de resistencia a la compresión del hormigón tenemos excelentes soluciones para evaluar la resistencia a la compresión del concreto, incluido el martillo de inspección del concreto con brillo TQC. Como en las normas, también tenemos en la norma CTMC 39, es el método de prueba estandarizado de la industria para determinar la resistencia a la compresión de cilindros de concreto, por lo que es clave elegir soluciones de pruebas de inspección que le permitan cumplir con sus criterios. Otro estándar común que quizás se desee considerar es el BC 8500, el estándar británico para especificar y producir concreto. Y a continuación les vamos a presentar un video. Es ahí justamente cuando ya falló nuestra probeta. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle estos suples para que nuestra probeta, que es pequeña, pueda alcanzar sin problema y no exigir mucho la prensa. Colocaremos estos suples en la parte inferior. Son dos.
Luego colocaremos esta base para que se pueda sujetar nuestra probeta y no pueda desplazarse. Esta parte de aquí lo colocamos girando hacia arriba y recién colocaremos nuestra probeta para poder verificar cuánto es la resistencia que está alcanzando. Luego colocaremos la probeta y por último colocamos su base superior, que es esta parte de aquí, con el neopreno mirando hacia abajo. Lo ubicamos bien, hay que centrarlo bien y una vez que esté bien centrado cerramos la compuerta para poder prevenir que la explosión de esta probeta pueda saltarnos. Esta es una prensa nueva que pertenece al laboratorio de Haas Group, que nos está permitiendo poder conocer un poco acerca de los materiales que utilizan para poder compartirlos con todos ustedes. Esta prensa tiene una pantalla digital que nos va a permitir poder visualizar cuál es la máxima capacidad que va a resistir nuestro concreto antes que falle. También tiene un motor y se va a encargar de impulsar a la prensa a ejercer esa presión. Para poder encenderla es muy sencillo, conectamos tanto la pantalla digital de este conector y también conectamos nuestro motor. Luego de conectarlo podemos encender nuestra pantalla, va a cargar un poco y en el caso del motor debemos cerrar esta válvula, este seguro de aquí, para que de forma hidráulica esto pueda empujar a la prensa que se encuentra dentro. Una vez que está bien cerrado y tenemos encendida nuestra pantalla, lo que debemos hacer ahora es un momento de encender la máquina para que pueda ejercer esa presión y descubrir cuánto va a resistir nuestra probeta. Con este botón que está aquí, presionamos aquí el botón ON y funcionará. Y aquí vemos cómo ya la prensa está ejerciendo presión sobre la probeta. Vamos a alejarnos un poco para poder evitar que nos pueda saltar partes de la probeta y esperemos cuánto es la resistencia máxima que va a alcanzar esta probeta. Es ahí justamente cuando falló nuestra probeta y vemos que se está deteniendo lo que marca nuestra pantalla digital. Es ahora donde tenemos que apagar el motor para que deje de seguir presionando a nuestra muestra y lo que hacemos ahora es girar inversamente esta compuerta para poder permitir que nuestra prensa regrese a su lugar. Ahí escuchamos cómo regresó a su posición la prensa. Ahora ya podemos abrir nuestra compuerta y ver cómo ha quedado nuestra probeta. Vemos que ha fallado completamente la probeta y poder verificar en base a este ensayo si nuestro concreto que estamos utilizando es el concreto con la resistencia que necesitamos de acuerdo al diseño estructural de nuestro proyecto. Miren cómo falló el concreto, completamente roto. Después de cada rotura de probeta es importante la limpieza para poder darle un mantenimiento a nuestra máquina y esta no pueda fallar durante el tiempo. Ahora vamos a proceder a limpiar todos los restos que han saltado por esta parte de aquí para poder realizar la limpieza. Algunos consultan cada cuánto debemos realizar la rotura de una probeta sobre una muestra. Lo recomendable para mí son dos, uno a los 7 días para poder conocer cómo es la evolución inicial de nuestro concreto, que es justamente donde alcanza un mayor porcentaje de su resistencia, y a los 28 días cuando ya alcanzó el 100%. También es importante conocer cuánto alcanzó al final nuestro concreto y con cuánto va a trabajar nuestra estructura. Puede ser más, pueden ser si tú deseas a los 7, a los 14 y a los 28 días, o de acuerdo a lo que estipule el ingeniero que se encuentre a cargo del proyecto. Es importante la cantidad de probetas que se debe ensayar, son 3 por cada fecha que se evalúa. Esta cantidad de fechas evaluadas va a depender del ingeniero de calidad o del jefe del proyecto. De acuerdo a su control de calidad del concreto que están utilizando, van a realizar esa rotura. La evaluación que se haga por fecha tiene que ser 3 probetas como mínimo. De esta forma vamos a poder eliminar de repente alguna muestra que fue mal tomada, no se compactaron adecuadamente y puede ser la que esté fallando. Si tenemos 3, vamos a tener un mayor acercamiento a la resistencia real de nuestro concreto. Luego de ello, una vez que hemos roto las 3 probetas, vamos a pasar a la pizarra para, con este valor y los valores de las demás probetas, calcular cuál es la resistencia de nuestro concreto por cada centímetro cuadrado. Recuerden, esto es solamente la carga que resistió nuestra probeta antes de reventar.
pero todavía necesitamos utilizar una fórmula más para poder calcular esta resistencia por centímetro cuadrado. Si quieres ver cómo calculamos esta resistencia, solo debes suscribirte al canal y estar atento que en el siguiente video vamos a poder conocer ella. Ya, bueno, también existen varios factores que afectan a la compresión del hormigón. Uno de estos es la proporción de la mezcla. Esto se debe a que la proporción precisa de los ingredientes, especialmente la relación agua y cemento, impacta directamente en la resistencia a la compresión del hormigón. Un equilibrio adecuado entre agua, cemento y agregados es esencial para garantizar una mezcla compacta y cohesiva que optimice la resistencia estructural. Otro factor es el proceso de curado. El curado del hormigón es un paso crucial para maximizar su resistencia a la compresión y durabilidad. Mantener el hormigón adecuadamente húmedo después de la colocación favorece a la hidratación continua del cemento, fortaleciendo la estructura interna y mejorando la cohesión, lo que contribuye a una mejor resistencia. El comportamiento en compresión en el hormigón como material compuesto eh, tiene un comportamiento del 0 al 30%. Las fisuras preexistentes en la interfase pasta-agregado permanecen estables sin crecimiento. Del 30 al 50%, crecimiento estable de fisuras en la interfase pasta-agregado. Y del 50 al 75%, crecimiento estable de fisuras en la matriz. Del 75 al 100%, el crecimiento inestable de fisuras en la matriz y localización de planos se fracturaría. Ya. El hormigón como material compuesto, como ya les mencionamos, tenemos unas imágenes de cómo en los momentos de cuando se carga más peso, ellos sufren una fisura, como lo miramos en el video anterior. Y aquí en la última imagen se ve cómo ya el fraccionamiento y las fisuras son más grandes. El micromecanismo de formación de fisuras debido a la heterogeneidad del material. Esto quiere decir que las cantidades de aglomerantes no fueron correctas. Entonces ahí nosotros vemos que no hay una homogeneidad en la mezcla del material y sufren en diferentes momentos los cortes y también las fisuras del concreto. Y aquí también tenemos más imágenes acerca del micromecanismo de formación de fisuras debido a la heterogeneidad del material, que esto quiere decir que también es debido a los poros que tenemos en el hormigón. Y aquí en la imagen derecha también nos permite ver que el agregado es rígido y si no tenemos una correcta mezcla, por así decirlo, no podemos tener una pasta resistente.